Antes de empezar, ponte los auriculares. Asegúrate de estar a solas. Y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. Empezamos. El molino de la Cañada llevaba más de 40 años cerrado. Estaba oculto entre encinas, a media ladera del Monte del Cuervo. La gente del pueblo evitaba el camino que pasaba cerca. Decían que allí no crecía el musgo, que los insectos no hacían ruido, que ni siquiera los perros querían acercarse. Yo no creía en esas cosas. Trabajo para la agencia forestal desde hace casi 8 años. Mi labor es revisar zonas de monte público, evaluar daños por tormentas, marcar talas controladas y asegurar que los accesos estén transitables. También estudio la salud de los árboles, la presencia de especies invasoras y los riesgos de incendio. He dormido en refugios a 2000 metros de altura. He atravesado barrancos solo, con una linterna en la boca y una cuerda vieja al hombro. He encontrado cabras abiertas por el vientre, como si algo las hubiera desollado con bisturí. Una vez, en los Pirineos, un compañero desapareció durante 2 días. Lo encontraron desnudo sin memoria, a 7 kilómetros de donde acampábamos. Dijo que lo habían llamado por su nombre. Otra vez, en una zona remota de Zamora, encontré símbolos tallados en los árboles. Nadie supo decirme qué significaban, ni siquiera los agentes medioambientales más veteranos. He oído campanadas a medianoche en lugares donde no hay iglesias. Y una vez, cerca de un embalse seco, encontré una barca amarrada al barro, con un candil encendido dentro. Pero nunca, en todos estos años, sentí lo que sentí en el molino de la Cañada. No era miedo, era algo más viejo, más hondo, como si el bosque por primera vez no quisiera que lo recorriera. Todo empezó cuando, hace unos meses, me destinaron al Valle de los Alcores para hacer un levantamiento del terreno, pasar allí 3 semanas, tomar muestras, marcar rutas. Nada complicado. La caseta donde dormía estaba a media hora del pueblo y a 15 minutos andando del molino. El primer día me lo señalaron en el mapa. Ni se le ocurra bajar por ahí, dijo uno de los técnicos. Es terreno muerto. Me reí. Pensé que era un chiste local, pero no lo era. Pregunté en el bar del pueblo al día siguiente. Era un sitio pequeño, oscuro, con fotos antiguas en las paredes. 3 hombres mayores jugaban a las cartas junto a la ventana. Pedí café y pregunté por el molino. Los 3 dejaron de barajar. Uno de ellos me miró de reojo. ¿Qué molino?, dijo. El de la Cañada, respondí. El que está junto al arroyo seco. El más viejo de los 3 se levantó y se fue sin decir palabra. Los otros 2 cruzaron miradas. Uno mascaba algo, con la boca entreabierta. No es sitio para curiosos, dijo el otro, sin dejar de mirar la mesa. ¿Por qué? Porque los que bajan luego no miran igual. ¿A qué se refiere? A que suben raros. ¿Raros cómo? Como si algo se les hubiera metido dentro. Se hizo un silencio espeso. El hombre del fondo dejó caer las cartas sobre la mesa. Allí no vive nada. ¿Perdón? Ni grillos, ni ranas, ni pájaros, ni nada. Es monte sin voz. Y eso es peor que cualquier ruina. Volvieron a jugar. Yo bebí el café en silencio y salí sin preguntar más. Pero desde entonces, algo me oprimía el pecho. Como si el camino al molino no fuese un lugar, sino un umbral. La primera vez que lo vi fue desde una loma. Era una construcción de piedra gris, desgastada, irregular, con algunas partes que parecían dobladas, como si el tiempo hubiera intentado retorcerla. No tenía tejado, solo una estructura adosada por detrás, medio derruida como una espalda encorvada. Aún sin moverse, el molino parecía agazapado, esperando. Parecía deshabitado desde hacía siglos. Pero había algo en él que no encajaba, algo difícil de nombrar, como si no fuera una ruina sino una trampa que fingía serlo. La sombra que proyectaba era más oscura que la de los árboles, y más alargada, como si no respondiera al sol, sino a otra fuente de luz más antigua. Me quedé unos minutos mirándolo. No soplaba viento, pero las ramas de los árboles se agitaban, solo en esa dirección. No me acerqué, no ese día. Durante la segunda semana,
Una tormenta arrastró varios árboles hacia el cauce. Hubo que señalizar el paso. Parte del trabajo. Así que bajé por el sendero. Tenía que hacerlo. Pero cuanto más me acercaba al molino, más raro se volvía el ambiente. El sendero estaba cubierto de ramas y de barro. Pero el aire era espeso, no húmedo, espeso, como si al respirar me costara más llenar los pulmones. No se oía ni una cigarra, ni un pájaro, ni el chasquido de las ramas al crujir. Solo un murmullo lejano, un zumbido grave, como el que hacen las farolas cuando van a fundirse, o el que se oye dentro del oído antes de un desmayo. Cada paso que daba hacia el molino parecía más lento, como si la gravedad pesara más en esa parte del monte. Cuando llegué, vi que la puerta estaba abierta, o más bien descolgada. Colgaba de un solo gozne superior. El otro se había partido, pero la madera no parecía podrida. Parecía astillada por dentro, como si alguien, o algo, la hubiera empujado desde el otro lado. Dentro todo era sombra, pero no una sombra de oscuridad normal. Era una sombra inmóvil, densa, como si la luz no supiera por dónde entrar. La entrada olía a humedad y a otra cosa, un olor raro, como a tela vieja mezclada con hierro oxidado y sangre seca. No era fuerte, pero se metía en la garganta. Tragué saliva y di un paso dentro, solo uno. El suelo crujió con un eco imposible, como si en vez de madera hubiese pisado un túnel largo. Entonces lo vi, en el centro del suelo, un círculo de piedra agrietado, cubierto con una losa. No era parte del molino, no era decorativo, era un pozo, y alguien lo había sellado, pero el cemento estaba resquebrajado, como si se estuviera abriendo desde abajo. Alrededor del pozo había un dibujo, hecho con tiza roja, una espiral, reciente, como si alguien la hubiese hecho en los días anteriores. Ni la lluvia se la había llevado. Sentí un nudo en el estómago, y por primera vez en muchos años pensé en dar la vuelta y marcharme sin mirar atrás. Tomé fotos. Las revisé esa noche en la caseta. En todas, el pozo salía borroso. Solo el pozo. Lo demás nítido. Decidí no mencionarlo en el informe. La tercera semana, empezó lo raro. No de golpe. Como una cuerda que se tensa poco a poco, sin que te des cuenta hasta que ya no puedes moverte. El primer aviso fue una marca de barro junto a la entrada. Pensé que la habría hecho yo, pero al fijarme bien, vi que eran huellas, pequeñas, desnudas, y demasiado largas para ser de un niño. Cada pie tenía 5 dedos, pero los dedos estaban demasiado separados. Eran como garras humanas, estiradas. Algunas huellas estaban sobre las otras, como si esa cosa hubiese estado caminando en círculos. La tierra olía a humedad, pero no a lluvia, a algo más denso, a madera mojada, a moho, y debajo, un fondo dulce y ácido, como carne dejada al sol. Me agaché a tocarlas. La tierra seguía blanda. Eran recientes. Esa noche no dormí bien. Soñé con una cuerda que descendía hacia un agujero oscuro, y algo que la subía despacio, muy despacio. El segundo día me desperté con la puerta entreabierta. Yo la había cerrado con llave. La cerradura seguía entera, sin marcas, sin arañazos. Encima de la mesa, junto al hornillo, alguien había dejado una flor seca, color rojo oscuro. Tenía los pétalos quebradizos y una forma como de estrella. Yo no la había cogido, y no había flores así cerca de la caseta. Consulté el cuaderno de especies. Era una planta acuática, de las que crecen solo en márgenes de pozas estancadas, y en toda la zona no había ni una poza, solo un pozo, sellado. Al día siguiente, encontré mi nombre, escrito con carbón, en el cristal de la ventana. La ventana estaba empañada, y alguien, con un dedo, había escrito sobre el vaho, 5 veces, mi nombre, Marcos, cada una con una letra más torcida que la anterior. La última parecía hecha por alguien que no sabía escribir. Debajo, una palabra. Recuerda. Sentí como si me golpearan el pecho. No era miedo, era reconocimiento. Como si esa palabra no estuviera escrita para mí ahora, sino para mí antes. O para una parte de mí que había olvidado algo esencial. Pasé el día sin hablar con nadie, sin anotar nada, solo mirando la espiral que aún recordaba del suelo del molino.
y preguntándome si no la había visto antes, mucho antes, en otro lugar, o en un sueño. Bajé al pueblo al amanecer. Quería respuestas. En el bar, me miraban raro. Uno de los hombres mayores se me acercó. ¿Ha bajado al molino? Asentí. Pues no vuelva. ¿Por qué? Pregunté. Porque el pozo no estaba sellado para que nadie cayera dentro. Estaba sellado por miedo. Me contó que en 1979, un grupo de niños del pueblo desapareció. Fueron 6. Salieron a jugar cerca del molino. Solo regresó uno, un niño que no se escuchó hablar jamás. Lo único que dijo fue que había alguien dentro del pozo. Esa misma noche, los padres sellaron el pozo con losas. Se mudaron y juraron no volver. Pero con la tormenta las losas se habían resquebrajado, y alguien, o algo, había vuelto a salir. Volví a la caseta. Quería irme, recoger todo. Pero al entrar, noté que el aire estaba helado, la ventana abierta. Sobre la cama había una piedra húmeda y una cuerda trenzada, una cuerda de pozo. Me giré hacia la puerta. Allí estaba, una figura, delgada, de pie, con los ojos abiertos como platos. Era un niño, pero no era un niño. Su piel era pálida como la cal. Tenía los labios cosidos con hilo negro, y en las manos, una flor seca, la misma que habían dejado sobre mi mesa. Retrocedí. Tropecé con la mochila. Cuando me incorporé, ya no estaba. Todo estaba en silencio. Salí corriendo hacia el coche. Al llegar, las ruedas estaban pinchadas. Las 4. Llamé por radio. Sin señal. Caminé. Casi 3 horas monte abajo, hasta que llegué al primer cortijo. Nadie me creyó. Nadie quiso subir. Presenté la baja al día siguiente. Esa noche no encendí la lámpara de gas. No tenía sentido fingir que todo estaba bien. Me tumbé en la cama con la navaja abierta en la mano, mirando el techo. El viento se colaba por las rendijas del tejado, pero no era viento normal. No tenía ritmo, ni dirección. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando sacos pesados por encima de las tablas. Y entre los golpes sordos a ratos, juraría que oí una voz. No en alto, una voz débil, como si viniera desde abajo, desde el subsuelo. Decía algo que no entendía, pero tenía cadencia, como una nana, o un rezo. A las 3:15 de la madrugada, sin pensarlo, me levanté. No encendí la linterna, no me puse las botas. Salí descalzo, con la camisa abierta y los pies hundiéndose en la tierra mojada. Caminé hacia el molino, guiado por nada, ni por lógica, ni por valor. Era algo distinto, no obligación, ni impulso, era necesidad. Como si tuviera que cerrar algo que no recordaba haber abierto, pero que seguía esperando por mí. No era solo miedo, era otra cosa, una certeza silenciosa. Sabía que si no iba esa noche, no volverían a dormir nunca más. No porque tuviera pesadillas, sino porque algo no me dejaría cerrar los ojos. Llegué al molino sin tropezar una sola vez. A pesar de la oscuridad, la puerta seguía colgando, moviéndose apenas, como si respirara. Entré. El aire era más denso que antes. Tenía un sabor metálico, como si lo pudiera masticar. La espiral de tiza seguía allí, pero ahora brillaba, débilmente, como si tuviera luz propia. Y en el centro la losa del pozo estaba corrida. No mucho, solo unos centímetros. Lo suficiente para ver que debajo no había agua. Solo negrura. Una negrura que parecía absorber la luz. Y el sonido. Me acerqué. La piedra del borde estaba caliente, pero el aire que salía del hueco era gélido. Una mezcla imposible. Entonces la oí de nuevo. La voz. Suave. Familiar. No la oía con los oídos. La oía dentro de mí. Como un recuerdo que no sabía que tenía. Decía mi nombre. Pero no como lo dicen los demás. Lo decía con cariño. Y con tristeza. Y con hambre. Me incliné sobre el pozo. El interior no tenía fondo. O si lo tenía, no pertenecía a este mundo. Vi algo moverse abajo. Algo lento. Algo que subía. Una cuerda. Y en el extremo, un lazo abierto. Como esperando un cuello. O una muñeca. Retrocedí. Tropecé. Caí de espaldas. Pero no dejé de mirar. No podía. Y supe que eso no había empezado ahora.
No con la tormenta, no con las huellas. Había empezado antes, mucho antes, y yo había estado allí. Aunque no lo recordara, aunque no me lo hubieran contado, por eso tenía que volver, una última vez, para recordar lo que había hecho, o a quién había dejado allí abajo. Acabas de escuchar Voces desde el Pozo, en Relatos para escuchar a oscuras. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio, y preferiblemente, a oscuras.